Bueno, hoy tenemos, creo que una conversación que va a ser muy interesante para nuestros oyentes, sobre todo para esa cantidad de jóvenes que siguen a las dos orillas y siguen en muchos casos estas conversaciones. Hoy vamos a conversar con Marco Palacios. Marco Palacios es muy conocido en el área de las ciencias sociales, en la historia, tiene libros fundamentales para la comprensión de la historia, es un hombre muy del siglo XIX, en eso es fuerte, siglo XX, Colombia, Bogotá. Él es abogado de la Universidad Libre, pero siempre le ha interesado la historia, tiene un doctorado en historia en la Universidad de Oxford y hace yo no sé cuántos años es profesor titular del Colegio de México. En este momento, Marco vamos a conversar con él, y él está en su oficina en el Colegio de México. Conoce enormemente, obviamente, la historia latinoamericana y tuvo una gran especialidad, que fue China. China, pero yo creo que eso ya le quedó, claro que es muy útil para entender este mundo en el que nos estamos moviendo y hacia el cual se dirige. Creo que no nos va a tocar ya mucho de eso, Marco, porque usted y yo no tenemos el pelo teñido. Esto es el paso sereno de los años que van dejando su huella. Entonces, Marco, vamos a conversar. Tú sabes, esto es conversadito, empezamos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Con seguridad nos va a faltar tiempo porque el tema es extenso y la posibilidad de conversar con vos es enorme. Entonces, Marco, gracias por esta posibilidad y vamos a arrancar. Perfecto. Hay un tema que Marco y yo hemos hablado en diferentes periodos sobre el cual Marco ha escrito y Marco ha reflexionado y es uno de sus referentes analíticos para mirar a Colombia, para mirar en general este mundo en el que vivimos y América Latina. Y es lo que se conoce como el populismo. Entonces, Marco ahí yo creo que tendría mucho para ayudarnos a entender. Y él tiene una posición que quiero resaltar acá, y es que él dice, analizando la historia de Colombia, Colombia no ha cumplido o no ha pasado por una etapa populista que conmueve las estructuras políticas, conmueve las estructuras de poder en el país, y eso no lo vivió Colombia y se frustró con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Reflexionando en el país que estamos hoy, lo que estamos viviendo, eso que tú has analizado, ¿cómo lo ves? Bueno, digamos que algo muy importante es decir que cuando dicen Petro es un populista, que se usó mucho, fue más que todo un adjetivo calificativo o más bien un insulto. Así como cuando mucha gente le dice a alguien en tonito de insulto, usted es un neoliberal, y entonces lo descalifica, lo coloca en algún lugar tenebroso del pensamiento, de la acción, de lo que tú quieras, y obviamente pintar a ese Petro peligroso, como diría el marqués de Vargas Llosa, pues es una manera de hacer política contra él. Entonces yo nunca tomo en serio pues todas estas cosas, porque para mí hacen parte de la retórica de una campaña. Las campañas son durísimas, digamos, si uno quiere ver cómo es una campaña electoral durísima, pues hay que ver una primaria del Partido Demócrata o del Partido Republicano de los Estados Unidos y entiende uno qué es realmente los insultos, las descalificaciones, contratar espías para ver la vida privada, en fin, así es la política. Entonces no. Ahora, en relación con lo que tú dices, a mí me parece que hay algo paradójico en la historia latinoamericana, y es que en una época hasta muy reciente los populistas eran básicamente anticomunistas, como Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo. Y los comunistas eran bastante antipopulistas, probablemente porque muchas de las bases potenciales de apoyo
o sea, las clases populares, los sindicatos, la clase obrera, sectores del campesinado, pues se las están disputando. Y evidentemente, pues, si uno quiere ver discursos anticomunistas, pues Gaitán, y cuando a él lo asesinan, una de las primeras casas incendiadas fue la sede del Partido Comunista, allá fueron los gaitanistas de incendiar y lo sacaron corriendo. Y me parece un punto muy, muy claro. Indudablemente Colombia está sin hacer esa tarea, porque cuando se juntan es el Frente Nacional, pero es entre sectores de esa oligarquía, ¿cierto? Sí, De esas élites. Entonces, es una conversación en el fondo de yo con yo. Aunque sí, nos hubiéramos dado bala, pues no hay una diferencia así que uno pueda decir, es que el liberal es así y el conservador es así, que era lo que creo yo se iba a poder vivir con Jorge Eliezer Gaitán, que yo soy de los que creo que allí le quedó faltando a Colombia en una parte de la tarea democrática que no ha hecho, ¿sí? Que es una tarea de convivencia, es una tarea de respetar la diferencia sin matarse, es una tarea de poderse sentar los diferentes en la mesa y, y llegar a unos acuerdos básicos, ¿sí? Y de pronto lo que está iniciando Colombia, de alguna manera, es retomar ese camino que quedó trunco con la muerte de Gaitán. Obvio, 60 años después el mundo, sí. 60 no, pues sí, 70 años después el mundo es muy distinto, pero hay unos elementos que permanecen. Y esa tarea Colombia no la ha realizado. Y parte de ello creo que es el origen de esta violencia revolucionaria que ha vivido Colombia todas estas décadas. Creo que ese vacío, uno de sus efectos o consecuencias ha sido esa salida por las armas como para imponer una diferencia y obligar a sentar en la mesa. Fíjate que nos tuvimos que sentar en la mesa entre las negociaciones en buena medida porque eso no se había hecho y porque había una presión armada que se estaba volviendo, no que fueran a tumbar el sistema, sino que estaban complicando enormemente la cotidianidad colombiana, ¿no? De acuerdo. Sí, realmente, digamos, yo creo, ya para ser más concretos con Petro, que no hay que esperar Sí, mucho en términos, digamos, de algún programa de izquierda, si por izquierda se entiende, digamos, afectar los derechos de propiedad, las grandes compañías, en fin, las reglas del juego de la propiedad privada, para decirlo en términos muy generales. sí, Eso señor. no va a ocurrir. Probablemente, y eso tampoco hay que tener mucha expectativa, probablemente hay una recomposición marginal en el gasto social, probablemente aumentan las cosas que se puedan aumentar con los impuestos, cosas de esas, pero yo no creo que por ahí es donde la clave de Petro para mí no es esa. La clave de ¿Cuál Petro es la clave de Petro? La, ¿Cuál la es la clave clave de de, Petro? la clave de Petro para mí, y lo que es complicadísimo es lo que él dijo, que un poquito es sorpresivo porque no venía como en los programas, no venía en la primera vuelta, ni siquiera que fue lo que dijo de la paz total, que es una palabra un poco pues grandilocuente, ¿no? Él veo que es un orador un poquito grandilocuente, Él es pero grandilocuente, sí. bueno, la paz total, tratemos de no, es un hipérbole que él hace como orador. La Colombia, potencia moral mundial de la vida, eso a mí me parece que para un país como Colombia es importante. Entonces, la paz. A mi juicio, sí, doy la bienvenida, por ejemplo, porque ya son síntomas muy concretos. Por ejemplo, porque es lo que puede hacer un presidente, nombrar unos ministros. Yo creo que Álvaro Leiva, en el Ministerio de Relaciones, y el ministro que no conozco, sino de referencia, y apenas estoy entendiendo quién es, creo que se llama Velázquez, de Defensa. Sí, Iván Velázquez.
A mí me parece que para eso de la paz total son buenos nombramientos, porque los he oído un poquito. Álvaro Leiva lo conozco como tú, algo, y su trayectoria. Para eso me parece bien. Ahora, eso tiene muchos problemas. Eso tiene muchos problemas porque hay una cosa, una relación que no hay que olvidar, que es con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por ejemplo, siguen insistiendo en unas metas cuantitativas de ¿cómo se llama? De desarraigar las plantaciones de coca. ¿Cómo se llama eso? Sí, sí, sí. Bueno, Erradicación de la cultivos. erradicación, etcétera, etcétera, para cumplir unas determinadas metas. En eso han sido inflexibles aquí y en todo el mundo. Es una cosa impresionante de las burocracias, de las burocracias de Washington. Bueno, Petro, en lo que él llamó la paz regional, que de nuevo es otro concepto interesantísimo, pero que habría que verlo ya en concreto. ¿Qué es eso de la paz regional? ¿Cómo es desde las regiones? Bueno, esto, si quiere paz regional, en muchos lugares de Colombia tiene que tener una política que se distancie completamente de los Estados Unidos en la erradicación, porque tiene que ser una erradicación que va par y paso con algo que es muy difícil, que es cultivos alternativos rentables y que se puedan sacar al mercado, que tú sabes que eso es como la cuadratura del círculo. Sin eso no puede haber paz. Entonces, si él negocia regionalmente ese tema, va a tener un conflicto muy fuerte con los Estados Unidos. Ha pasado unas cosas de ayer a hoy en Colombia que creo que son muy importantes, que te apuntalan lo que estás planteando. Y Petro fue muy claro en el discurso de posesión, dijo, todo esto funciona si los Estados Unidos juegan, ¿cierto? ¿Y cuál es el juego? Tenemos que superar esta absurda guerra contra el narcotráfico, que ha sido un fracaso total y que le ha traído al mundo y especialmente a Colombia cualquier cantidad de dificultades. En vez de avanzar, nos ha echado para atrás. En el gobierno de Biden, antes de empezando el gobierno, habían empezado a plantear la necesidad de repensar la política de la guerra contra las drogas, que nos viene pues desde el presidente Nixon, etcétera, etcétera. Y ayer estuvo acá un equipo mandado de la Secretaría de Estado y los que manejan las relaciones con América Latina y todo eso, reunidos con el gobierno, para plantear que la necesidad de hacer un trabajo conjunto para encontrarles alternativas a la guerra, a esta guerra ciega contra las drogas, con escenario muy central en Colombia. Entonces, es reconocer esto como un problema que hay que abordar de manera conjunta, como un problema que no se resuelve solo por la vía represiva, violenta, y abrir unas puertas de negociación, que yo creo que es el elemento necesario para que esa idea tan abstracta, tan atractiva o tan difícil de precisar de la paz total pueda empezar a tener agarradero en la realidad. Y no fue gratuito que ayer el nuevo comandante de la policía dijo que se suspendían los programas de erradicación violenta de los sembrados de coca y vamos entrando en otro periodo. O sea que yo creo que hay unos elementos que pueden mostrar que en ese sentido uno de los grandes logros que pueda tener el gobierno de Petro va a ser realmente de empezar a volver realidad la paz total. Porque mientras que estuviese el negocio de la droga, usted hace la paz con 10 y hay 30 que están listos para ocupar el puesto, pero si ya empieza desde el lado de la demanda a cambiar la política, la aproximación, yo creo que se abre una luz de esperanza grande
de que finalmente ese paso lo pueda dar Colombia. Con eso solo yo diría que Petro pasa en la historia. Sí, Vamos a claro. ver en esas. No, digamos que muy puntualmente en lo que estás diciendo, pues yo no sabía, me parece muy No, buena no, pero no te lo cuento, que eso está en las buenísimo, noticias de hoy. me parece muy buena noticia. Yo simplemente sí quiero como dejar simplemente sobre el tapete que tenemos que tener más conciencia que Washington es el centro de muchísimas burocracias y que la cosa de la guerra a las drogas está la DEA, está el Departamento de Estado, está el Pentágono, y todo eso está cruzado en los Estados Unidos en este momento por una lucha muy feroz de tipo político en relación con, con la conformación del Congreso, etcétera, etcétera. Así es Washington. Entonces, a ver, lo que le dice a uno la experiencia es que las burocracias washingtonianas son muy poderosas porque tienen poder burocrático y tienen un discurso continuo. Y en la guerra a las drogas, lo que ahora es la DEA, eso es el resumen de una trayectoria muy larga, de un siglo, por lo menos, de un siglo más probablemente, de burocracias en que los Estados Unidos se abrogan el derecho de decirle al mundo cómo es que tiene que comportarse. Y yo siento que está muy bien el Departamento de Estado y lo que tú quieras, pero habría que poner en sintonía dentro de Washington a muchas burocracias que no caminan en la misma dirección. Y yo creo que a veces en América Latina tenemos la idea de que, Washington, y entonces lo simplificamos. No, Washington son muchas cosas. Y la DEA en particular es una, creo yo, una organización burocrática, pero que en la práctica a veces es una organización criminal. Ha sido criminal en México, yo creo que ha cometido crímenes en Colombia porque ellos en las estrategias que tienen para que caiga un cartel, para que caiga un capo, para que haga esto, infiltran, se meten, violan la ley, lo que disparan. Y tienen conexiones con las redes criminales porque suponen que eso les da réditos en el largo plazo. Entonces, cuidado porque Washington son muchas cosas. Nada más. Sí, una piedra resbalosa y tiene demasiados intereses en juego. No, yo simplemente traigo esto a colación. No, pero No buenísimo. soy experto en el tema, pero es de las primeras veces que sale, aunque sea una débil señal, buenísimo, desde buenísimo. Washington, de que esto de pronto puede cambiar. No, muy Oye, bueno. Sí, por eso, no hay que ser ingenuos. No. En eso yo creo que Petro está lejos de la ingenuidad, Álvaro Leiva está lejos de la ingenuidad, pero están viendo ahí un elemento que hay que saber trabajar y Claro. que puede ir abriendo un camino que Colombia necesita casi como condición de salvación, porque no vamos a seguir condenados a esta maldita guerra, a esta corrupción, a esta violencia. Sí, podemos hacer todos los discursos de la paz, pero sí, sigue pero el elemento que genera el conflicto y la sí, corrupción. pero una implicación práctica de lo que estoy diciendo es que en un momento, y tiene que ser pronto, Petro también tiene que poner la raya. Si quiere hacer algo con los gringos es poniendo la raya, diciendo, de aquí no pasan ustedes, porque aquí estoy yo, está la soberanía de Colombia, está no sé qué, está lo que ustedes dicen respetar. Es decir, en un momento tiene que ponerse duro, porque los gringos solo respetan al que les habla duro y pone las rayas. Entonces, eso es un riesgo enorme, porque ¿dónde pone la raya y cuál es el tonito duro para hablar con los gringos? Pero eso son tareas que el líder Petro, es un líder, tiene que echarse sobre. Él ya se echó ese peso. Ahora ahora le toca cargarlo y cargarlo bien. A ver, ¿cómo es? Pero hay una oportunidad casi única de que esto empiece a cambiar. Sin duda. Pero no está hecho, ni mucho menos, y no hay que cantar victorias lejos de ahí. Pero además yo creo que, entre otras, lo poquito que yo conozco a Petro tiene una capacidad de ser duro, pues no es Iván Duque, pues. No. Tiene de pronto recuerda que hablábamos antes de empezar al presidente Barco en eso, que Barco tenía una línea
y que se caiga el mundo, pero es por acá. Sí. Roguemos porque Petro tenga ese talante, porque se está abriendo la posibilidad, pero una posibilidad muy relativa, muy resbalosa, muy condicionada. Depende qué va a pasar en las elecciones, un Biden debilitado, un Trump. No, y también, fíjate, volviendo a otro tema de la paz total que no hemos hablado, pero solo para mencionar, ya no hay tiempo, supongo, en las conversaciones con el ELN. El ELN, por ejemplo, porque Petro asume que el programa de paz con las FARC se puede prácticamente aplicar al ELN, y yo dudo que haya puntos como, por ejemplo, la entrega de armas, que es un tema muy clave en cualquier negociación. El ELN esté como en el mismo plan de hacer entrega de armas. Digo, porque todos hemos aprendido de qué pasó con la paz de La Habana. Entonces, de otro tema, porque ahí está también el ELN. Magnífico todo lo que uno ve, lo que uno ha visto de mandar rápido una delegación a La Habana, levantarle las órdenes de captura y no sé qué, todo, y mostrar la necesidad del diálogo, pero vamos a ver, porque ese en sí mismo es yo creo que va a ser una negociación muy sui generis, muy delicada, muy importante. No, es que hasta ahora el ELN ha hecho 21 con todos los intentos, pero yo creo que hay una cosa importante. Van a pensar ahora que estamos haciendo así la apología de Petro. No es eso. No. Hay una oportunidad. Él está abriendo unos escenarios de posibilidad que hay que saberlos aprovechar. Hay un principio de posición norteamericana que es anterior a la elección de Petro, pero sí, que le puede caer al gobierno de Petro como anillo al dedo, sí, para toda esa estrategia de paz total. Sí. Tú lo dijiste, Marco, con el dolor en el alma se nos acaba el tiempo, no el tema, pero bueno, ahí vamos avanzando. Creo que se han dado unos elementos interesantes para entender este momento que estamos viviendo y entenderlo con realismo, sin ingenuidad. Sí. Con realismo, pero hay elementos para pensar que con un trabajo serio podamos ir avanzando en ese ideal que todos tenemos que compartir, la paz total. Esa es la grandielocuencia petrista, pero que apunta a una necesidad concreta. Sí, lo que yo creo, digamos, para aclimatar, para tener un clima mejor es, francamente, que la oposición se olvide de seguir insultando a Petro diciéndole que es un populista, porque eso no lleva a nada, eso es simplemente palabrería. Ya miremos, simplemente hay un compás de espera. La misma oposición debiera reflexionar un poco. Hay cosas concretas que les guste o no la reforma tributaria, por ejemplo, cosas ya concretas, pero sobre cosas concretas y no seguir descalificando, porque ya es el presidente que eligió la mayoría de colombianos y abre una enorme posibilidad para Colombia. Ojalá que funcione. Yo creo que este país está mamado de esa peleadera. Sí. ¿Sí? Ya está mamado. De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo y si se apaciguan un poco los ánimos, estos temas se pueden discutir con tranquilidad para que esto se vuelva de alguna manera un proyecto y un propósito nacional, no de unos sectores, ¿cierto? Vamos a ver. Marco, seguimos hablando. Gran abrazo, muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí contigo conversando de esto. Muchas gracias. No, muy bien. Gracias, Marco.